Sí, gracias, presidente. Bien, una vez más venimos a este Parlamento a hablar de corrupción, de esa lacra que corroe nuestro sistema y que mina la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones. Todos sabemos ya lo que ha pasado en esta tierra con la corrupción, como aquellos que decían que España nos roba, pues resulta que luego se lo llevaban calentito mientras iban dando lecciones de moral a los demás. Todos conocemos esa corrupción ya institucionalizada de Convergencia, no solamente en la época Pujol, acusado, por cierto, de organización criminal junto a su familia, sino también en la era Mas y en la era Puigdemont. ¿Cuál es la novedad que tenemos ahora? Bueno, pues que resulta que no solamente Convergencia y sus herederos están implicados en esta corrupción institucionalizada, sino que también parece ser, por esas conversaciones que hemos podido conocer, que también está implicada Esquerra Republicana. Esos que tanto presumían de no tener ni un solo caso de corrupción, pero que no dudaron ni un solo momento en ir de la mano de los que sí la tenían, ahora se ven también señalados en la investigación del caso Bolo por esta presunta corrupción que señala a destacados dirigentes de Esquerra Republicana como el exconseller señor Vendrell. Y más tarde me referiré a esta investigación, pero antes quiero hablar justamente de la semana pasada. ¿Qué pasó la semana pasada, concretamente el miércoles? Pues bueno, celebrábamos el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, una causa que es, o como mínimo debería ser, de todos. ¿Y cómo celebraron los partidos separatistas el Día Internacional contra la Corrupción? Bueno, pues pidiendo una amnistía para personas que están condenadas por malversación de fondos públicos, de dinero que tenía que ir a parar a los servicios sociales. Así decidieron ustedes pasar ese Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, pidiendo que personas condenadas por delitos gravísimos como el delito de malversación pudieran gozar del privilegio del indulto y de la amnistía. Insisto con que era el Día Internacional. Es que ustedes parece que están independizándose del mundo y del sentido común. De Cataluña, del resto de España no. Ahora, del sentido común, ustedes sí que se han independizado, pero bien. Y hablemos de corrupción. Miren, Ciudadanos, no es que queramos dar lecciones, y se lo decía también mi compañero Carlos Carrizosa, no queremos dar lecciones a nadie, pero sí que me van a permitir que reivindiquemos el papel de mi partido en la lucha por la regeneración democrática. Porque en Ciudadanos, por ejemplo, nos hemos quedado solos defendiendo que sean los jueces y no los políticos quienes elijan a los jueces que después pues, tendrán que juzgar seguramente casos, ojalá que no, pero sí es lo que estamos viendo, casos de corrupción de los políticos que lo han puesto ahí. Y esto no es una cosa que pidamos solamente en Ciudadanos, esto también lo piden los propios jueces y lo pide también la Unión Europea. Y además es que es lo que manifiesta el espíritu de nuestra Constitución. Fíjense qué sencillo, señores del Partido Socialista y señores del Partido Popular. Esto es una reforma, que los jueces elijan a los propios jueces, es una reforma que cuesta 0 euros, que abunda en la democracia y en la separación de poderes y que desbloquearía de una vez por todas la renovación del Consejo del Poder Judicial sin tener que depender ni de populistas ni de separatistas. Así que, por favor, les pido que tomen nota y que rectifiquen en este sentido. También les digo que si a día de hoy, por ejemplo, los políticos corruptos no pueden esconderse detrás del aforamiento en Murcia, en Canarias, en Castilla y León o en Cantabria, es también gracias a mi partido, gracias a Ciudadanos. Y lo seguimos también intentando en muchas otras comunidades autónomas, como por ejemplo aquí en Cataluña. Porque nosotros, en Ciudadanos, trajimos a la política la supresión del privilegio del aforamiento, porque es una cuestión clave para luchar contra la corrupción y por la regeneración democrática. Señores de Cataluña, en Comú Podem, señores de Podemos, todos sabemos, por ejemplo, que de no ser por el aforamiento, pues el señor Pablo Iglesias, el líder de su formación, estaría imputado por presuntos delitos de corrupción, algunos de ellos muy graves porque además contarían con el agravante por razón de género. ¿Ustedes se acuerdan de cuando decían que el aforamiento era un privilegio decimonónico? ¿Se acuerdan de cuando decía eso el señor Pablo Iglesias? ¿Se acuerdan de que decía que eso era un privilegio de la casta que ustedes venían a erradicar? ¿Quién les ha visto y quién les ve? ¿Verdad, señores de Podemos? Claro, eso es lo que pasa cuando se combate la corrupción del rival no por un convencimiento, no por principios, sino para intentar sacar provecho político, como ustedes han demostrado.
Miren, hace unos meses los señores de Podemos y también del Partido Socialista votaron en contra de la Ley Anticorrupción de Ciudadanos en el Congreso, una ley estricta, garantista y que cumple además con todos los requisitos que nos piden desde Europa. Una ley que, por ejemplo, sí apoyaban cuando estaban en la oposición, también los señores de Podemos y los señores del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque a ustedes solamente les indigna la corrupción cuando afecta a los demás partidos. Ya cuando les afecta a sí mismo, pues entonces calladitos y votando en contra, como han hecho con esta ley de anticorrupción de Ciudadanos. ¿Saben cuál era uno de los puntos principales de nuestra ley anticorrupción? Pues precisamente la protección de los denunciantes. Y en Podemos saben que con nuestra ley no solamente Pablo Iglesias estaría ya imputado, como les comentaba antes, sino que también el abogado de Podemos, que está tirando de la manta en el caso Neurona, no sería un personaje público ni estaría siendo linchado por sus huestes, sino que estaría siendo protegido por el Estado. Les cuento también otra cosa de la semana pasada, insisto, que era el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. ¿Qué pasó, además de eso, la semana pasada? Bueno, pues Ciudadanos sometió a votación una iniciativa para que se sancione y se exijan responsabilidades políticas a quienes incumplan con los requerimientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Algo, en definitiva, que yo creo que cualquier demócrata debería compartir. Usted que es conseller de Transparencia, aunque me parece que no lo cumplen mucho aquí, por no decir nada. Pero bueno, ¿qué hicieron en esa ocasión los señores del Partido Popular, del Partido Socialista y de Podemos? Bueno, pues como siempre, volverse a unir para tumbar esta propuesta. El Partido Socialista y Podemos, que hablaban de no sé qué, de la dignidad, pues resulta que ellos han vaciado de contenido el portal de transparencia conforme han ido descubriendo que es más fácil convertir los escándalos en secretos de Estado, ¿no? Como por ejemplo pues ese uso indebido del Falcon por parte del señor Sánchez. Ustedes se han acostumbrado a convertir los secretos personales en secretos de Estado. Y lo que no entiendo aquí es qué hacía el Partido Popular votando con el Partido Socialista y con Podemos para evitar la transparencia del Gobierno. Sinceramente, no lo entiendo y me gustaría que nos lo explicaran los señores del Partido Popular, porque claro, podría ser que se unieran ustedes para una causa que pudiera beneficiar a los ciudadanos en lugar de para tapar estos secretos del Gobierno de Podemos y del Partido Socialista. ¿Podría ser que por una vez ustedes sumaran esfuerzos con aquellos que queremos cambiar las cosas, como por ejemplo en la oferta que les hicimos de un gran pacto constitucionalista en Cataluña para derrotar de una vez por todas al separatismo y tener un Gobierno que esté pensando en otra cosa que no sea la obsesión de separar a Cataluña del resto de España? Nos hubiera gustado, la verdad. Pero bueno, vuelvo al tema de la corrupción. Miren, la corrupción, y creo que se ha dicho aquí ya esta tarde, no entiende de ideologías, ahí estamos de acuerdo. Si los ciudadanos quieren un detector infalible de populismo, pues creo que solamente tienen que mirar quién atribuye a quién la corrupción, ¿no? Corrupción, el PP se le atribuye al Partido Socialista y el Partido Socialista se le atribuye al Partido Popular y ustedes entre ustedes, pues como siempre, peleándose, uno diciendo que no tiene casos de corrupción y echándole las culpas al otro. Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que la corrupción brota allí donde ha estado el poder. ¿Quién ha ostentado el poder en los últimos 30 años en Cataluña? El separatismo. Convergencia, sí. Sus socios, señor Aragonés, porque usted lleva toda esta legislatura dándonos lecciones de que ustedes no tenían nada que ver con la corrupción. Ustedes han estado gobernando en las dos últimas legislaturas con Convergencia Democrática de Cataluña, por mucho cambio de siglas y de nombre que ustedes se hagan. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de partidos estamos libres de la sospecha de la corrupción? No, pero sí que tomamos medidas. Nosotros en Ciudadanos tenemos un código ético y lo cumplimos. Es verdad que ningún partido está libre de tener casos de corrupción. Ahora, el tema está en cómo se afronta cuando esos casos de corrupción se descubren, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se pueden tomar medidas y luchar frontalmente contra la corrupción y contra los corruptos. Se puede justificarlo, como han hecho ustedes, se puede taparlo, como por ejemplo el señor Iceta, que parece que no tiene ni idea de lo que ha pasado en el Hospitalet con la señora, su compañera Nuria Marín, o se puede defender al compañero simplemente por ser el compañero. Ustedes han elegido, y usted, señor Aragonés, eligió ir de la mano de Convergencia, de los más corruptos. Y ahora, cuando se han descubierto y se han destapado estas conversaciones del caso Bolo, usted ha decidido mirar para otro lado y echarle la culpa de Nueva España, como hacen siempre, en lugar de afrontarlo de frente y darnos explicaciones o pedir al menos explicaciones a esas personas que aparecen en esas conversaciones, como por ejemplo el conseller Homrani, la consellera Vergés o también el conseller de Educación Bargalló.
Miren, como les decíamos antes y les comentaba también el señor Carlos Carrizosa, ¿por qué nos distinguimos en Ciudadanos por ser los adalides de la lucha contra la corrupción? Porque allí donde vamos, allí donde gobernamos, exigimos en esos pactos de gobierno que se tomen medidas contra la corrupción y que aquellos que están bajo la sospecha de la corrupción no puedan ocupar un cargo público, como en el caso de Andalucía con los señores Chávez y Griñán, que estaban vinculados en los casos de los ERE de Andalucía. Bueno, pues estos señores se fueron a su casa y están hoy fuera de la política gracias a Ciudadanos. También otros tantos imputados del Partido Popular. Eso es luchar contra la corrupción. Esto es ponerle freno en cuanto asoma la corrupción. ¿Y saben qué? Que cuando una persona busca un hueco en la política para medrar o para enriquecerse, pues también sabe dónde puede ir y dónde no puede ir y dónde no va a hacer negocio. Porque los principios pues sirven para algo y también evitan estas circunstancias, también sirven como medida disuasoria y en nuestro partido lo tenemos muy claro. Y no entra nadie sin firmar esta carta ética. Así que le aseguro que nosotros sí tomamos medidas. Eso es luchar contra la corrupción. No podemos evitar que alguien meta la mano en lo que es público, pero sí podemos decidir qué hacemos después de averiguarlo, cosa que ustedes no hacen. Y miren, como les decía, la corrupción no entiende de ideologías y evidentemente no es una cosa exclusiva únicamente del nacionalismo, ya que estamos aquí en el Parlamento de Cataluña. Pero sí que es cierto que el nacionalismo, el separatismo, ha creado un género propio en cuanto a la corrupción, que es justificar esta corrupción. Oiga, a ustedes si se les investiga, si se les pilla y se les condena, es por nacionalistas, no es por corruptos. Es por nacionalistas, porque les persiguen por su ideología. No tiene nada que ver la malversación de fondos públicos, como hemos visto en el caso de los condenados por los hechos de septiembre y octubre del 2017. Vamos a hablar del separatismo porque, insisto, que es que ustedes han sido muy salpicados por la corrupción aquí en Cataluña. Vamos a hablar de ese movimiento que inició el señor Jordi Pujol, conocido como el padrino, de su hijo, el señor Oriol Pujol, que lo llamaban ustedes mismos l'hereu, el príncipe del 3%, y todo ese clan que, insisto, está siendo investigado por organización criminal. Esto es, sin duda, la madre del cordero de lo que ha pasado aquí en Cataluña. Pero es que el listado de casos de corrupción no solamente queda ahí, y es una losa que debería avergonzar a todos los partidos que han gobernado hasta el momento en Cataluña. Tenemos el caso Banca Catalana, el caso Millet, el caso Palau, el caso ITV, el caso Treball, caso Adixa, caso Pretoria, Petrum, Mercuri, Innova, caso Hisenda, caso Ferrocarrils, el caso de la señora Laura Borràs y ahora también el caso Bolo, que esto parece, no sé, parece la carrera de la corrupción aquí en Cataluña. Y ojo, porque parecía que iba a ganar Convergencia, pero es que en los últimos metros el señor Vendrell ha cogido carrerilla. Veremos a ver cómo termina todo esto. Hemos visto, por ejemplo, al señor Buch investigado por presunta malversación tras haber contratado como asesor a un Mossu para que le hiciera de escolta al fugado en Waterloo. Hemos tenido también que soportar cómo se investigaba al señor Figueras, secretari d'Esports de la Generalitat, detenido por una trama de desvío de fondos públicos, que está acusado además por delitos de malversación, de prevaricación y de tráfico de influencias. Y aquí nadie ha hecho nada, todo el mundo calladito. Ese señor sigue siendo el secretari d'Esports de la Generalitat y, como bien decíamos también en la anterior intervención, parece que los catalanes desayunan día sí y día también con noticias relacionadas con la corrupción. La última, relacionada también con la señora Laura Borràs, que no solamente es que se dedicara presuntamente a adjudicar contratos a dedos a sus colegas, sino que también se inventaba concursos literarios en los que, sorpresa, ganaba también el señor Isaías Herrero. La verdad es que tenía un chollo el señor Herrero con la señora Laura Borràs. Ustedes se acordarán que el propio Herrero hablaba de los trapis, entre comillas, porque lo decía así, que tenía con la señora Borràs. O sea, es este mismo señor, insisto, que pues también ganaba todos aquellos concursos que la señora Borràs pues adjudicaba, concursos que además parece que eran inexistentes. Ya veremos a ver qué determina la justicia, pero es que tenemos mails de la señora Borràs, donde reconoce abiertamente que se inventaba los conceptos, los precios, que tenía que cambiar incluso las letras para que no se notara que se lo estaba inventando todo ella. Desde luego que tenía un chollo el señor Herrero con Borràs, que se llevaba contratos públicos y concursos literarios by the face gracias a su amiga. Isaías Herrero, que además está condenado a día de hoy por tráfico de drogas. Desde luego es que era una joyita el señor Herrero. Claro, yo me pregunto cómo de impune se sentía la señora Borràs, que dejaba por escrito en esos mails, reconociendo ella allí en esos mails, cómo se inventaba esas facturas.
que además también en esos mails decía que la teníamos frita los de Ciudadanos investigando la corrupción. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido nosotros los que hemos estado aquí, en Cataluña, luchando contra la corrupción del separatismo. Siempre nosotros. Y la propia señora Borràs lo reconoce en esos mails. ¿Cómo de impune se tenía que sentir la señora Laura Borràs que cuando se entera que parece que la están investigando por este chanchullo con su colega Herrero, no se le ocurre otra cosa que llamar al señor Buch, que era el conseller de Interior, a preguntarle a ver cómo estaba lo suyo? ¿Qué es eso de llamar al conseller de Interior para ver cómo anda una investigación? Es que es vergonzoso, pero aquí nadie ha dicho nada y nadie ha asumido responsabilidades de ningún tipo. Y lo cierto es que lo que hemos vivido aquí tiene un nombre. Mire, sobornos, blanqueos, cobro de comisiones, falsedad documental, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, malversación. Ese es el pan de cada día de algunos de los dirigentes más destacados de Cataluña. Y eso tiene un nombre, se llama corrupción, de manual, sistémica e institucionalizada, como dice el título de este pleno. Y hemos hablado ya también en más ocasiones de esas ya famosas y lamentables palabras del señor Maragall, se lo recordábamos también antes, que les decía, ustedes tienen un problema y aquest problema es diu 3%. Claro, algunos, yo me recuerdo cuando escuché esta frase, estaba en casa, no me dedicaba a la política y pensé, ¿de qué habla ahora el señor Maragall? ¿A qué se refiere? Pero claro, el señor Mas sabía perfectamente de qué le estaba hablando el señor Maragall, de un escándalo de corrupción mayúsculo, mayúsculo. Lo que pasa que, de nuevo, otra vez todos se callaron. ¿Por qué? Porque les venía bien, les venía bien. Y luego el señor Mas, ya siendo presidente de la Generalitat, pues intentó taparlo con el uso de la estelada. Intentó taparlo. Lo que pasa que ya era demasiado tarde para parar la maquinaria del Estado de Derecho y entonces de nuevo tiró de esa cortina de humo que ustedes utilizan siempre y que se llama procés. Aquellos que se decían o que decían que se debían a Cataluña, en realidad únicamente se debían a su cartera. Aquellos que durante tantos años nos dieron lecciones y decían que España nos roba. Usted mismo, señor Aragonés, cartelito en mano, España nos roba. Lo que tendrían que hacer es pedir perdón. Pedir perdón y, sobre todo, devolver hasta el último euro que le robaron a todos los catalanes. Un dinero que tenía que estar destinado a dotar de mejores y más servicios a Cataluña, pero que, sin embargo, pues fue a parar impunemente a los bolsillos de algunos. Para los que su patria siempre fue su cartera, únicamente su cartera. Y yo les quiero recordar cómo en Ciudadanos hace unos meses aprobamos una ley para que el señor Pujol devolviera hasta el último euro robado a los catalanes. ¿Qué ha pasado con eso? Tanto que ustedes salen aquí a sacar pecho y a hacer gala de cómo luchan ustedes contra la corrupción, ¿por qué no obligan a que ese dinero que se le robó a los catalanes y que ha quedado demostrado, además, por sentencia judicial, sea devuelto hasta el último céntimo, tal y como pedimos en Ciudadanos y tal y como, por cierto, aprobó este Parlamento? Lo que pasa es que, claro, ese mandato a ustedes no les interesa. Solamente les interesan los suyos, los de esta mitad, los de la otra, que representan a la mayoría de los catalanes, eso nada. Así es como se lucha contra la corrupción, dando ejemplo, no con palabras, con hechos. Así que, de nuevo, hoy les vuelvo a insistir, si de verdad quieren ustedes hacer ver o demostrar que luchan contra la corrupción, hagan que ese dinero vuelva de nuevo a las arcas públicas y que vaya a parar aquello que es necesario, sobre todo en un momento como este, de plena pandemia, de crisis sanitaria, de crisis económica y de crisis social, con tantos y tantos catalanes que lo están pasando muy mal para llegar a final de mes. Porque no solamente es esto, no solamente es que ustedes no luchen para que ahí se devuelva hasta el último euro, no, es que ustedes además tienen a los catalanes asfixiados literalmente a impuestos. Y lo hemos hablado muchas veces ya, señor Aragonés. Impuestos que, mire, si me dijera que es que van a parar a los servicios públicos, pues aún, pero no. Es que esos impuestos van a financiar sus chiringuitos, para sus amiguetes, para la colocación, para las embajadas del señor Solé. Para eso sí tienen ustedes dinero, para eso sí asfixian ustedes a los catalanes. Para mejores servicios, no. Para mejores hospitales, no. Para mejores escuelas, no. Para sus chiringuitos, como siempre, como siempre. Mire, el gasto social ha bajado en Cataluña un 8% desde que empezó el procés, mientras que la media de España ha subido un 14%. Esta es la política que han llevado los últimos años los gobiernos separatistas. Y claro, yo me pregunto qué es lo que hacen ustedes al respecto. Usted, señor Aragonés, que además su partido, Esquerra Republicana, está siendo pues tan decisivo con los presupuestos generales del Estado. ¿Ustedes han tomado alguna medida, por ejemplo, para rebajar la carga fiscal que sufrimos todos los catalanes? No. Ustedes han ido a hablar de los impuestos de los madrileños. Claro que sí. Tienen que exportar ustedes su modelo de echar a las empresas y de quedarnos en la ruina, como nos hemos quedado aquí, gracias a su procés.
Miren, yo creo que lamentablemente pues hay quien ha venido a la política a servir a los ciudadanos, que es lo que deberíamos hacer todos, porque para eso somos servidores públicos, y otros que no. Otros que han venido a hacer otras cosas. El señor Torra, por ejemplo, ya nos dijo que él no había venido aquí a gestionar una comunidad autónoma y, desde luego, de todas las promesas que hizo, esa fue la única que cumplió. Y otros pues, que han venido aquí a enriquecerse impunemente, como durante tantos años ha hecho el separatismo en Cataluña. Miren, decía antes que el señor Artur Mas, en un intento desesperado por desviar la atención de ese tsunami de corrupción que se les venía encima, pues sacó a ondear la estelada como si con eso ya fuera suficiente. Y ustedes, que son sus sucesores en el Gobierno de la Generalitat, pues lejos de denunciarlo, lejos de luchar contra la corrupción, como les digo, ustedes han subido la apuesta y han acelerado su ida hacia adelante. Ustedes no tenían, por ejemplo, por qué defender, por qué tapar, por qué justificar la corrupción del nacionalismo, pero fue su decisión. Ya les decía antes que se puede hacer como nosotros, que exigimos medidas reales y que personas que se han enriquecido injustamente no estén en un cargo público, o la otra opción es la que han elegido ustedes, de tapar y hacer ver que la corrupción no va con ustedes. Tenían la posibilidad de ponerse del lado de los jueces, de la policía que investiga estos casos, de los servidores públicos que son honrados, o de aquellos que se lo han llevado crudo, y ustedes han optado por esta última. Y los catalanes no solamente han sido víctimas de un robo histórico, sino que además están teniendo que soportar el enfrentamiento, la crispación y la división que arroja sobre ellos el procés que ustedes utilizan, insisto, para tapar todo este desvío de dinero que durante tantísimos años los gobiernos separatistas han traído a Cataluña. Mire, hay cosas que, señores de Junts per Catalunya y de Esquerra, pues solamente pasan en el separatismo catalán. Jordi Pujol, Artur Mas, el señor Puigdemont, Quim Torra y ahora pues también la señora Borràs, y veremos a ver, insisto, qué pasa con esa investigación que se cierne sobre dirigentes destacados de Esquerra Republicana. Parece, al final, que la imputación es el estado natural de algunos líderes separatistas. Líderes separatistas que encima ustedes no solamente no dicen, oye, vamos a investigar, sino que es que encima les premian, que la señora Borràs es la número 1, la candidata a la presidencia de la Generalitat de Junts per Catalunya. Que es que tienen un tino ustedes eligiendo las listas. ¿Qué quiere que le diga? El señor Solé, por cierto, también va, que nos recordaba que hoy ha ido a declarar al juzgado, también va en una de estas listas. Y no hablemos ya de otras personas, voy a decir, otras personas como el señor Canadell, que ayer supimos que había sido elegido en primarias también como número 2 en las listas de Junts per Catalunya. Quiero recordar que es ese señor que pronunció la célebre frase «España es paro y muerte y Cataluña vida y futuro». A ese señor lo han colocado el separatismo como número 2 en las listas de Junts per Catalunya. Pero bueno, fanatismo puro y duro, pero bueno, voy a volver a la corrupción, que veo alguno alterado aquí en la bancada de Junts. Miren, decía que se ha demostrado que la corrupción es el estado natural de convergencia, pero a nosotros también nos preocupa la reacción de sus socios, la reacción de los señores de Esquerra Republicana, básicamente porque ahora también son los socios del Partido Socialista del Gobierno en Madrid. Entonces, como podrá usted comprobar, pues nos preocupa. Nos preocupan estas informaciones que hemos conocido del señor Vendrell, esas conversaciones con la señora Vergés, ese almuerzo que duró no sé cuántas horas. ¿De qué hablaron en ese almuerzo? Porque si la señora Vergés está calladita, no ha explicado absolutamente nada. Y lo que se desprende de esas conversaciones es que ahí hubo coacciones para que la señora Vergés acelerara la adjudicación de, supuestamente, de unos contratos públicos. Creo que como mínimo, la señora Vergés tendría que venir aquí a dar la cara. Y si la señora Vergés no lo hace, pues usted, señor Aragonés, como líder de Esquerra Republicana, tendría que haber hecho algo, pero no. ¿Sabe qué hicieron desde Esquerra Republicana? Llamadita al Gobierno, advirtiéndoles, ojo que así no vamos bien. Esa es su manera de luchar contra la corrupción, amenazar a los otros. Ojo que así no vamos bien. Llamadita que les tendría que dar vergüenza, sinceramente, les tendría que dar vergüenza. Pues bueno, no sé, ya verá el señor Iceta, los señores del Partido Socialista, pues si les vienen bien estos socios, sinceramente. El señor Aragonés, usted dice que el caso Bolo es un invento del Estado,
que es que tiene pánico de que Esquerra Republicana gane las elecciones. Entonces usted dice que se ataca al independentismo con una nueva operación que quiere dividirnos, empantanar un movimiento democrático y honesto con sospechas de corrupción. Yo no sé a quién se refiere el señor Aragonés. ¿Quién quiere empantanar, dividirnos? ¿Quién hace esta nueva operación? ¿Sus socios de gobierno, los señores del Partido Socialista? ¿A quién se están refiriendo ustedes, señor Aragonés? Porque es que la verdad que sería una forma muy original de atacar al independentismo cuando el Partido Socialista no para de comprarles todas sus demandas. La última, por ejemplo, eliminar el castellano, tachar el español como lengua vehicular. Sería una manera muy curiosa de atacar al independentismo, porque es que les compran absolutamente todo. Entonces, ¿a qué se refiere, señor Aragonés? ¿A qué se refiere? Yo creo que es la misma canción de siempre, que cuando ustedes ya se ven acorralados, cuando ustedes ya no saben qué hacer, cuando ustedes no quieren dar la cara entre lo que ha pasado, pues entonces siempre buscamos un enemigo externo. Y ahora resulta que hay aquí una trama de persecución. No, aquí lo que hay es unos señores de los cuales tenemos unas conversaciones telefónicas donde dejan claro a qué se dedicaban durante la pandemia. El señor Vendrell, que incluso reconocen en esas conversaciones que parece ser que supuestamente extraviaron o mezclaron a personas que estaban dentro de las residencias que habían sido contagiadas con el COVID de las que no. Eso sale en esas conversaciones. Ahí no hay ninguna trama, ni ninguna persecución, ni nada. Ahí lo que hay es una desfachatez como un piano, señor Aragonés. Y como mínimo, creo que tendrían que dar la cara y dejar de poner tantas excusas. De verdad. Escuchábamos también escuchábamos, por ejemplo, a la señora Capella, que es nada más y nada menos que la consellera de Justicia. Cuando hablaban también de estas investigaciones del caso Bolo, decía ella: hoy son los independentistas, mañana puede ser cualquiera. Esto lo dijo la señora Capella comparando la investigación de este caso con la persecución nazi. ¿De verdad? Que yo no sé si es que no tienen sentido del ridículo o qué otro adjetivo utilizar o qué otra palabra utilizar. Esto lo dijo la señora Capella, que es la consellera de Justicia, comparando esa investigación del caso Bolo, llegando a comparar eso con lo que ocurría en la Alemania nazi de los años 30. Mire, no. ¿Sabe lo que sí que se parece a lo que ocurría en la Alemania nazi de los años 30? Ese señalamiento y esa persecución que hacen los radicales separatistas en los restaurantes por su ideología, por la lengua que hablan. Eso sí se parece a la Alemania de los años 30. Esas persecuciones y esos señalamientos instigados, por cierto, por entidades como Plataforma per la Llengua, que ustedes las riegan bien de subvenciones y dinero a todos los catalanes. Eso sí que se parece a lo que pasaba en la Alemania de los años 30. Tengan un poquito de decoro, como mínimo, al hacer según qué tipo de comparaciones. Miren, insisto, según las investigaciones, parece que los señores… Yo sé, señora Madaula, que usted está muy nerviosa porque les da vergüenza lo que ustedes están haciendo. Lo puedo entender, pero es que eso es lo que está pasando a día de hoy en Cataluña. Miren, insisto, según las investigaciones, parece que los señores Vendrell, Madí, Soler y el resto del Estado Mayor, Soler y el resto del Estado Mayor del separatismo utilizaban presuntamente, insisto, hasta la pandemia del COVID para hacer negocios y para enriquecerse. Entiendo que esto les altere, señora Madaula, porque es que es para alterarse, de verdad. Imagínense cómo están todos esos catalanes ahí fuera, que lo están pasando tan mal y que tienen que ver con vergüenza cómo mercadeaban, incluso con la propia pandemia, incluso con el propio drama del COVID-19. Sinceramente. Pero no, ustedes quieren decir que aquí hay una trama y una persecución. ¿Cómo explicamos esos 40.000 euros en billetes en el despacho de uno de los detenidos, del señor Enric Mil, concejal de urbanismo de Esquerra Republicana en Cabrera de Mar? No sé, oiga, ¿quién no lleva 40.000 euros en la cartera, en sobres? ¿Quién no los lleva? Por favor, ¿cómo lo explican esto, señor Aragonés? ¿Esto también es un invento y una operación fabricada contra el independentismo? Usted, que tanto ha repetido que España nos roba, ¿qué hacía este concejal de Esquerra Republicana con un sobre con 40.000 euros? ¿De dónde había salido este dinero? ¿Para qué lo quería, señor Aragonés? Creo que tienen que dar ustedes bastantes explicaciones y no en discurso de cuarto de hora que han hecho aquí, en este pleno de la corrupción, que se está haciendo gracias a Ciudadanos. Que no se equivoque nadie, que aquí si se habla de corrupción es gracias a Ciudadanos. Y ustedes han intentado postergar este pleno justamente hasta el último día, hasta el último momento. Y lo han hecho porque no les ha quedado otra opción. Que decía el señor Soler que hemos hecho en Ciudadanos con 36 diputados. Pues mire, por ejemplo,
Por ejemplo, hablar de corrupción en este Parlamento, que parecía que estaba vetado, parecía que estaba prohibido. Por ejemplo, también, gracias a los 36 diputados de Ciudadanos, hemos aprobado una ley para que ustedes dejen de meter la mano en las pensiones de los huérfanos, que eso estaba pasando aquí en Cataluña. Eso estaba pasando en Cataluña, que se quedaban el dinero de las pensiones de los huérfanos. Es que lo que ha pasado en Cataluña no tiene nombre. Lo que ha pasado en Cataluña no tiene nombre. Y ustedes siguen y siguen. La gran medida que ha anunciado hoy, esos buzones para los denunciantes anónimos. ¿Qué pasó con aquella concejal de Esquerra Republicana del Ayuntamiento de Torredembarra que denunció el 3%? ¿Qué pasó, señores de Esquerra Republicana? Que en paz descanse, por cierto. ¿Qué pasó? ¿Cómo la protegieron? A su propia compañera de partido por denunciar la corrupción institucionalizada del 3%. Es que no están para dar lecciones, sinceramente, no están para dar lecciones. Este mismo pleno traen ustedes aquí una propuesta de resolución para instar al Gobierno o reclamar al Gobierno que cree una ley de amnistía, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP, y dicen literalmente que dentro de esa ley de amnistía tiene que entrar también el delito de malversación de caudales públicos siempre que sirva para la sedición. Esa es su lucha contra la corrupción, señores del Gobierno. No vengan aquí a dar lecciones, sin duda. Y creo que necesitamos una nueva etapa en Cataluña y, desde luego, no va a venir de la mano de los que durante tantos años nos han robado a las catalanes. Muchas gracias.